Mm. Bueno, yo creo que podemos empezar. Quiero presentar a doctor Luis Córdoba Alarcón, doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca, es director del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador. Investiga sobre violencia política y criminal, relaciones cívico-militares y política exterior. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Quiero saludar comedidamente a todos ustedes. Gracias por el interés y por darse un tiempito para conversar sobre la realidad en Ecuador. Bueno, como me planteó la doctora María Belén Mena, yo voy a intentar en alrededor de unos 10, 15 minutos esbozar algunas ideas muy centrales para diagnosticar o tratar de retratar lo que pasa en el país en estos momentos y un poquito contextualizarlos. Y después la idea es abrir un conversatorio para conversar más bien, escuchar también sus inquietudes y sobre esa base desarrollarlo con más detalle. ¿Perdón? Voy a- Adelante, profesor. Ahora sí. Bueno, lo primero que quisiera yo es señalar tres cosas. La primera es que nosotros tenemos la percepción en el América Latina de la violencia criminal. Y dos factores importantes en la violencia criminal es distinguir, primero, la violencia criminal de las economías criminales, de las economías ilícitas. Varios estudios en la región demuestran que no hay una relación directa. Es decir, cuando nosotros percibimos más frecuencia de homicidios en un país o actos de visibilización de la violencia criminal, como lo que vimos en el asalto a un canal de televisión o cadáveres colgando en un puente peatonal que ocurrió en el 2022 o coches incendiados en media calle pública, esos actos de violencia visible o las masacres en las cárceles, que en 13 masacres han cobrado más de 500 vidas. Esta violencia visible o esta violencia frecuente, el aumento en la frecuencia de la violencia, no tiene una relación directa con los mercados ilícitos. Con esto, ¿qué quiero primero plantear? Que el hecho de que en un país o en el propio Ecuador hayan existido periodos en donde la violencia criminal bajó muchísimo, no quiere decir que no existían economías ilícitas y crimen organizado. Por lo tanto, que en el caso de Chile o en el caso de Uruguay, por ejemplo, las tasas de homicidio sean muy marginales, no quiere decir que no exista crimen organizado y mercados ilícitos muy fuertes en esos propios países. ¿Esto por qué empiezo con esta idea? Porque nosotros tenemos la relación de que en el Ecuador todo se fue al diablo, para usar una frase, el momento en que comenzó a crecer la tasa de homicidios. Y que antes, sobre todo en el periodo 2009-2017, cuando hay un descenso de la tasa de homicidios en el caso ecuatoriano, tendemos a creer que ahí vivíamos en un verdadero paraíso y ahí no había crimen organizado, ahí no existían economías ilícitas. Entonces, esa es la primera premisa que quiero plantear para que podamos ya entender mejor lo que vivimos. Al revés, lo que nosotros hemos estado estudiando y lo que vamos ya identificando con más precisión es que el crimen organizado en América Latina, en el mundo, pero también en el caso ecuatoriano, obviamente, solo existe cuando hay una convergencia de tres actores: criminales, agentes estatales y actores económicos privados, actores económicos formales. Cuando convergen estos tres actores, es factible que pueda darse, por ejemplo, el narcotráfico.
Porque normalmente el narcotráfico de la cocaína, que es lo que ha ganado tanta fuerza en el caso ecuatoriano, ahora está saliendo, por ejemplo, a través de cargamentos de banano. Exportamos gran cantidad de banano a Europa y a través de estos cargamentos se camufla la droga. ¿Qué se descubrió el año anterior? En una auditoría que se hizo en el Ministerio de Agricultura y que salió publicado en un reportaje que se denomina Narco Banano, la industria del narcotráfico en el Ecuador, se demuestra que en el 2012 el Ministerio de Agricultura del Ecuador crea un sistema que se llamaba Unibanano para asignar cupos de exportación a las empresas que exportan banano. Pero desde el 2012 nunca se hizo ninguna auditoría de este sistema, nunca se hizo un control para verificar a qué empresas se les estaba dando los cupos de exportación. Cuando el año anterior, con cooperación europea, se decide hacer una auditoría, ¿qué se encuentra? Se encuentra que por lo menos unas 3 decenas de empresas fantasmas contaban con cupos de exportación de banano desde hace al menos 8 o 10 años. Y desde hace al menos 8 o 10 años venían exportando, diciendo que exportaban banano, tenían el cupo, tenían los papeles formalmente escritos, pero obviamente nunca llevaron banano, probablemente cocaína. De hecho, el mayor líder de la mafia albanesa vino al Ecuador en el 2012, instaló una empresa de exportación de banano y transportó, se volvió el Oye, gran Nico, ¿dónde te exportador de vas banano solamente? desde el Estaba recién 2012 saliendo de la ducha y por responderte en rápido, esta área. te dije eso. Verán, Entonces, según yo ya se supone que tengo que salir. entonces lo que quería decir es, este es un ejemplo claro de que para que, por ejemplo, fluya tanta cocaína desde el Ecuador hacia Europa, ahorita, hoy por hoy, es imprescindible que además de los criminales que compran la droga y que quieren llevar la droga, que contratan sicarios para que ayuden a tener seguridad, que contratan personas para la logística, además de todos ellos, necesariamente requieren la protección de agentes del Estado, llámense policías, militares, jueces, fiscales, autoridades de aduanas, etcétera. Y necesariamente necesitan la connivencia de actores económicos, empresariales y formales que no solo les ayuden a llevar el banano, sino también a hacer lavado de activos, a licuar el dinero sucio en la economía formal. Otro ejemplo importante. El año anterior fue noticia que en una provincia del Ecuador, el 70% de todas las viviendas que se habían comprado en un año, el 70% se compraron en efectivo. O sea, mientras a veces muchos de ustedes, como me ha pasado a mí, hacemos crédito hipotecario para comprar algún bien inmueble a 25 años, etcétera, etcétera, porque no tenemos evidentemente suficiente capital ni para el 10% de la entrada, resulta que en el Ecuador se dan el lujo de comprar viviendas, casas, edificios en efectivo y a ninguna autoridad le llama la atención eso. Quienes denunciaron esto fue la propia Cámara de Industrias de esta provincia, que decían, vean, esto está llamativo, ¿cómo es que 70% de todos nuestros compradores lo hacen en efectivo? Y hoy día acaba de salir la noticia de que alias Fito ha comprado en $300,000 la casa en noviembre para que vayan a Argentina, a la provincia de Córdoba, su familia. Es decir, el hecho de que compres en efectivo y la industria de la inmobiliaria, por ejemplo, es una industria que es muy proclive al lavado de activos, para dar un ejemplo. Entonces, vuelvo al ejemplo. Para que eso sea factible, para que un dueño de un edificio te acepte en efectivo cualquier cosa, sin que le llamen, sin generar ninguna alerta, sin generar ninguna duda, y para que el banco acepte la plata por montones de una industria inmobiliaria tan rentable aparentemente, es porque no solo hay buenos negocios, sino también colaboración criminal de actores en el sistema financiero, en el sistema económico, en el sistema estatal, con los criminales. Esta segunda premisa es clave para entender lo que pasa en el país, porque en el Ecuador el problema no nace ni termina, obviamente, con las pandillas callejeras o carcelarias. Eso es apenas la epidermis de un problema mucho más complejo que ha logrado infiltrar a los aparatos del Estado y principalmente a los aparatos de seguridad, policía, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia. Los ejemplos los podemos dar por millares,
Pero el más reciente de los ejemplos, el más reciente, es el que se conoció a partir de una denuncia que hizo la fiscal general del Estado en un operativo que inició en la madrugada del 14 de diciembre del 2023, que se conoce como el caso Metástasis. ¿Qué se descubre o qué es lo que presenta como teoría del caso la fiscal ante el juez nacional para procesar y formular cargos a una treintena de personas? Se descubre, por ejemplo, que un general de la policía, que fue director de las cárceles del Ecuador con el presidente Guillermo Lasso, o sea, era ministro de Guillermo Lasso, el secretario de manejar todas las cárceles del país, era un general en servicio activo. Ese mismo general, después de manejar todas las cárceles del país por casi un año, le nombran director antinarcóticos, o sea, el encargado de luchar contra los narcotraficantes y además el principal enlace con la Embajada de los Estados Unidos. Y ese mismo general que estuvo de director antinarcóticos por lo menos por los 7 siguientes meses, resulta que ahora, según la denuncia de la Fiscalía, ha sido el principal contacto de protección de Leandro Norero y toda una red de narcotráfico que operaba financiando a los Lobos, que es una de las organizaciones que crece coincidencialmente en estos 2 años de gobierno de Lasso por la protección que tenía desde adentro. Y no solo es el general, sino resulta que en el caso Metástasis se acusa al presidente del Consejo de la Judicatura, un juez nacional, que llegó a ser presidente del organismo, del máximo organismo de control disciplinario de todo el país, en la judicatura de todo el país. Él también trabajaba para esta red de narcotraficantes. Esto para darles un ejemplo reciente, pero les puedo dar ejemplos de la investigación que hemos tenido y que tenemos ya documentada desde el 2007, cuando empieza el gobierno de Correa, como un director de la Dirección de Aviación Civil en Esmeraldas dio autorización para que una avioneta, violando todas las normas legales, salga del aeropuerto de Tachina en Esmeraldas, que es un aeropuerto, digamos, ni provincial, pero una avioneta salía llevando cocaína para el cartel de Sinaloa hacia México y autorizaron 16 cargamentos. El director de aviación civil. Ese director de aviación civil que fue puesto en el gobierno de Correa en el 2007, ese mismo director, una vez que se demuestra esto y sale a flote el escándalo en el 2008, deja de ser director de aviación civil, constituye una empresa de aviación con sus familiares y sigue haciendo comercialización, una aviación comercial hasta el 2015, que vuelve a ser detenido por tráfico, y hasta el 2018, en el que cae toda la empresa y demuestran que había estado traficando cocaína desde el Ecuador y desde América Central hacia Estados Unidos durante esos 10 años. Y les podría dar casos del 2012, desde el 2015, es decir, esto ha sido constante en el país. Lo que ocurre es que en el periodo previo al 2017 no había ni la frecuencia ni la visibilización de la violencia que hoy existe. Entonces, la pregunta que todos nos hacíamos hasta hace algún tiempo atrás y que tal vez muchos de ustedes se harán es, ¿por qué estalló la violencia? ¿Por qué si habían estos mismos estándares de crimen organizado, por qué estalla la violencia en determinado momento? Y aquí quisiera completar la idea, asimismo, con 3 factores de contexto. Mucho se argumenta, por ejemplo, que las masacres carcelarias y las crisis y las muertes en las cárceles se producen por el hacinamiento, se producen por la falta de inversión en el sistema carcelario. Sí es cierto que hay hacinamiento, pero hay hacinamiento en toda América Latina, en las cárceles de toda América Latina. Y sin embargo, no en toda América Latina hay esas masacres carcelarias. Que los gobiernos de Lenín Moreno y Lasso eran gobiernos que apostaron por políticas de liberalización económica, por ejemplo, y muy poca inversión en ciertos sectores como este de las cárceles, es cierto, pero no son los únicos gobiernos. Hay muchos otros gobiernos en América Latina que han hecho lo mismo. Bolsonaro, para no ir más lejos, en Brasil. Y sin embargo, no hay el nivel de violencia interna en las cárceles como ocurre acá. Entonces, ¿qué es lo que gatilló esta explosión de violencia en el caso ecuatoriano? Lo que nosotros hemos encontrado como evidencias es que
antes del 2018 existió una red de protección extorsiva con apoyo estatal hacia ciertos grupos criminales, en donde desde las instancias de poder estatal se protegía a cierto grupo, se perseguía a los rivales y ambas partes ganaban. Uno de los eventos o datos relevantes para eso es precisamente los datos sobre detención antinarcóticos y la presencia de una red de un conocido narcotraficante ecuatoriano, el más avesado narcotraficante que llegó a ser, alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano. Resulta que él entre el 2013 y el 2017 se convierte en el principal exportador de cocaína desde las costas de Manabí, Esmeraldas y el sur de Colombia hacia Estados Unidos a través de un sistema multimodal de lanchas para abastecer combustible en alta mar atrás de las Galápagos. Pero en ese mismo periodo, 2013-2017, el gobierno de aquel entonces obtiene los mejores resultados en decomiso de droga y en desarticulación de bandas, al punto que la propia DEA le premia al ministro de aquel entonces en junio del 2016. Junio de 2016, la DEA le premia al ministro por el decomiso de droga. Y 10 meses más tarde, le detienen en Colombia a este narcotraficante y se conoce su historia. Lo que nosotros pensamos es que en los eventos que se dan desde fines del 2017, se evidencia en el 2018 una fractura de muchos puntos de contacto entre el poder estatal y estos grupos que trabajaban en el crimen organizado. Tres evidencias son significativas. En el 2018, no solo que, por ejemplo, Jorge Glass, el vicepresidente, es encarcelado por el caso de Brecht, sino que ahí estalla precisamente un coche bomba en San Lorenzo, en Esmeraldas, y después en octubre se descubre que había una red de tráfico de armas y explosivos desde el ejército ecuatoriano hacia la frontera norte. Un segundo elemento es que en abril del 2018, el propio presidente descubre que su escolta presidencial trabajaba para dando seguridad a una red de 20 personas de tráfico de cocaína. El escolta presidencial, un sargento de la Armada que había ingresado desde el 2016 al Servicio de Protección Presidencial y que llegó a ser escolta de Lenín Moreno. Y descubren en abril del 2018 que él había sido el principal punto de protección para una red de tráfico de droga. Imagínense ustedes. Y el tercer dato relevante, en septiembre del 2018, todo esto en 2018, septiembre de 2018, se encuentra en el principal hangar, junto al principal hangar de la base aérea de Manta, la base militar más grande del Ecuador, se encuentra 1 tonelada de cocaína en un camión parqueado al lado de la base aérea, lo cual demuestra que había una enorme infiltración, antes del 2018, una enorme infiltración de crimen organizado y narcotráfico en las estructuras de las instancias de seguridad del Estado. Cuando se van rompiendo, y termino con esto, cuando se van rompiendo estas estructuras, comienzan a darse los primeros asesinatos selectivos. Los primeros asesinatos selectivos en el marco de las cárceles. Y esto ocurre en el 2019. El primero que le asesinan era el líder de los cubanos, alias del Cubano, en la cárcel regional de Guayaquil, quien controlaba gran parte del contrabando en Guayaquil. Es asesinado alias del Cubano. A fines del 2019 es asesinado alias del Capi, el principal contacto del cartel de Sinaloa. Cuando en el 2018 le siguen el juicio al Chapo Guzmán en Estados Unidos, sale a la luz la historia del alias del Capi, y el propio Chapo Guzmán reconocía que su principal contacto de tráfico en Ecuador era este sargento del ejército, conocido como alias del Capi, que traficó cocaína para el cartel de Sinaloa entre el 2006 y el 2013, cuando es detenido, y a partir de ahí le releva alias Gerald en este proceso de tráfico de drogas. 2019, diciembre, le matan alias del Capi. En 2020 hay al menos 4 asesinatos selectivos. 6 personas aparecen ahorcadas supuestamente por suicidio, ellas mismas se han suicidado, esa es un poco la versión de la policía, pero mueren 6 implicados en una
en un operativo de drogas en la cárcel de Cotopaxi, después mueren otros dos de origen colombiano en la cárcel, en la penitenciaría, y terminamos en el 2020 con el asesinato de uno de los miembros más importantes de la escolta de Arias del Capi, que se llama Mallorca, y un grupo de mexicanos que también mueren en diciembre del 2020. De ahí nos vamos y en 2020 hay la pandemia, y de ahí nos vamos a que a fines del 2020 le matan al máximo líder de los choneros, alias Rasquiña, apenas había salido un mes antes de la cárcel. Y en febrero del 2022 empieza ya el ciclo de las masacres carcelarias. Entonces, ir cerrando, para cerrar un poco este panorama general, de las 4 ideas centrales que quisiera proponer como telón de fondo. La primera, lo que señalaba, que no podemos relacionar violencia criminal con economías ilícitas. Cuando no hay violencia criminal o no es muy visible, no es un indicador de que tampoco exista crimen organizado. Eso es lo que quiero decir. Segunda cosa fundamental, para hablar de crimen organizado es imprescindible pensar en los criminales, en los agentes del Estado que les protegen y en los actores económicos que les ayudan a su proceso de economía ilícita. Tercero, en el caso ecuatoriano, nosotros observamos claramente una gran infiltración de los aparatos criminales en las más altas instancias de poder político, desde el gobierno del expresidente Correa, pasando por el de Moreno y obviamente con el de Lazo. Y cuarto, es fundamental entender que esta dinámica de la violencia criminal que ahora tenemos y que está ensombreciendo al país, este estallido se produce cuando se rompen estos pactos inicialmente constituidos a partir del 2018. Hasta ahí cierro para, obviamente, abrir un poquito el conversatorio y más bien escuchar sus inquietudes y podemos ir ampliando tal vez estas ideas. Gracias. Gracias, doctor Luis, por esa presentación informativa. Y ahora vamos a escuchar de Víctor Barrera, que es analista senior en el Centro de Investigación y Educación Popular. Voy a dejar que se presente y no sé si usted tiene una presentación para compartir, pero si necesita ayuda en compartir el PowerPoint, me deja saber. Sí, Darren, muchas gracias, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias a Nora también por extenderme la invitación a compartir en este espacio con ustedes algunas apreciaciones generales sobre lo que ha sido. Sí, Luis, a quien también saludo y agradezco su presentación y contextualización para Ecuador, enfatizó en la importancia de los actores estatales, criminales y agentes económicos para entender las dinámicas de la violencia y el crimen organizado en Ecuador. Yo quisiera centrarme en esta presentación en contarles un poco qué ha hecho la gente en contextos de violencia, cómo ha tratado de buscar la paz, que fue un poco la invitación que me compartieron. Y antes yo creo que puedo compartir pantalla, pero antes de compartirles una presentación, lo que quiero es compartirles algunas historias de búsqueda de la paz en el contexto colombiano. Pero quisiera hacerlo también un poco que ustedes tengan en cuenta desde qué lugar hablo. Yo pertenezco a una organización que se llama el Centro de Investigación y Educación Popular. Es una ONG con 50 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia, y es una ONG orientada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas en Colombia, y que básicamente lo que yo he hecho dentro de esa organización es estudiar las dinámicas territoriales de la guerra y la paz en Colombia, entendiendo cómo se ha transformado el conflicto armado, cómo explicar las variaciones territoriales y temporales de la violencia, pero también cómo las personas han descubierto iniciativas para navegar unos escenarios altamente inciertos, y por supuesto con unas magnitudes de victimización gigantescas. En Colombia
casi que una cuarta parte de los habitantes han sido víctimas del conflicto armado. Ya vamos en 9 millones de personas que el Estado ha reconocido como víctimas en el marco del conflicto armado. Entonces, ese es como un poco el lugar desde el cual les voy a hablar de la organización, y quisiera tratar de verlo entonces esto desde la perspectiva de las iniciativas que se han gestado desde la sociedad civil en articulación con otros actores, y voy a tratar de contarles historias y a partir de esas historias extraer algunos aprendizajes generales que espero puedan un poquito suscitar una conversación y quizás ver paralelos con el caso ecuatoriano y con todo lo que está sucediendo. Entonces, bien, habiendo hecho como este preámbulo, voy a compartir la presentación. Quisiera saber si ustedes la ven ya en pantalla. Voy a ver si puedo. Sí. ¿Ustedes ya la ven? Ya la estamos viendo. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, como les decía, voy a contarles cuatro historias muy breves y en forma muy esquemática, de modo que voy a quedarme un poco en la superficie, pero seleccioné un poco esas historias con una doble intención. Como les mencionaba, la primera es poder mostrar un poco la diversidad de búsquedas de la paz en Colombia desde la perspectiva de la sociedad civil, porque tenemos una gran cantidad de experiencias durante estos más de, eh, digamos, décadas de conflicto armado, pero también quiero presentarlo con esta intención de compartirles algunos aprendizajes acerca bueno, qué ha funcionado, qué no, y cuáles son como los elementos básicos a tener en cuenta, haciéndolo desde la perspectiva desde la cual les hablo, y es desde el lugar de una organización que acompaña, promueve y fortalece este tipo de iniciativas en diferentes regiones del país. Entonces quisiera arrancar con esta primera historia. Esta es una historia de una iniciativa de paz que comienza a gestarse a mediados de la década de 1990, y es el esfuerzo de una comunidad campesina por declararse neutrales en el marco del conflicto armado. Seguramente la habrán escuchado, es una de las experiencias de paz más significativas en Colombia, que es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que se ubica en el noroccidente del país, en el departamento de Antioquia, en una subregión que es el Urabá, que ha sido una región históricamente conflictiva, y que ha tenido una particularidad, y es que ha reciclado múltiples ciclos de violencia. Y esta es de alguna manera como la iniciativa comunitaria de paz por excelencia en el país, y esa es un poco lo que les quiero contar. Esta es un poco para que tengan un poco la escala. Estamos hablando de una comunidad de paz que no alcanza un nivel municipal, es un nivel veredal, es una unidad territorial relativamente pequeña, son más o menos entre 500 y alguna vez llegaron a ser 800 miembros de esta comunidad de paz. Y como les mencionaba, surge en un momento crítico del conflicto armado nacional y especialmente lo que sucedía en la región de Urabá. Y fue en un contexto donde los paramilitares ya se habían estructurado y habían comenzado a disputarle el territorio y a desplazar el control que previamente habían ejercido las guerrillas. Primero una guerrilla que era el Ejército Popular de Liberación, posteriormente también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y entran desde finales de los 80 y comienzos de los 90 a disputarle el control que tenía la insurgencia, por una también iniciativa donde participaron empresarios, agentes estatales y grupos paramilitares. Entonces, un poco esta historia arranca precisamente en los picos más altos de la violencia. Entre el 95 y el 96 comienza a gestarse esta iniciativa, y de manera muy esquemática lo que buscó esta comunidad fue, o la pregunta que se hizo, cómo era posible que pudieran mantenerse en el territorio y no fueran desplazados por los grupos que estaban precisamente disputando el territorio de las insurgencias.
¿no? Entonces, ¿cómo permanecer en el territorio? Fue la gran pregunta que se hizo esta comunidad. Y en esta iniciativa básicamente participaron campesinos de la comunidad, sociedad civil, entre ellas el mismo CINEP, que apoyó también esta iniciativa en sus primeras etapas, y actores internacionales. ¿Sí? No fue una iniciativa donde participara el Estado. De hecho, fue una iniciativa en contra del Estado, porque el Estado era también un actor que estaba victimizando a la población civil. Y básicamente esa articulación entre comunidades campesinas no tenía un componente étnico fuerte. Eran comunidades campesinas, algunos actores de la sociedad civil y actores internacionales. Básicamente la estrategia que comenzaron a desarrollar consistió en actividades de resistencia civil, donde básicamente apostaron por el poder del número sobre la arremetida de los grupos armados, y era actuar siempre colectivamente, ¿sí? Se diluye el individuo y comienza a operar la comunidad, y esto tenía, digamos, unas implicaciones muy concretas en los actores armados, y es que, por supuesto, por capacidades, pero también por los costos reputacionales, pues matar 100 campesinos implica un despliegue logístico gigantesco, y por lo tanto eso también, digamos, llamaba la atención de todas las instituciones del Estado, que estaban en connivencia con muchos grupos paramilitares, pero ya hacía insostenible ese nivel de violencia. Entonces, lo primero que hizo esta comunidad con el apoyo de estos otros actores fue precisamente apelar al poder del número y siempre confrontar directamente a los grupos armados que estaban operando en el territorio. Eso estuvo acompañado, en segundo lugar, de una construcción de una narrativa profundamente antiestatal, ¿sí? Esta es una comunidad que, desde que se creó formalmente en 1997, ha reclamado autonomía sobre su territorio y ha tenido una estrategia de litigio estratégico a nivel internacional para denunciar los abusos cometidos especialmente por las fuerzas estatales en su territorio. Entonces son profundamente antiestatales. Y finalmente, la tercera estrategia que implementó esta comunidad campesina fue haber logrado una, entre comillas, soberanía comunitaria, y es haber demarcado su territorio. Como se los mostraba aquí, ustedes ven la bandera, que es de alguna manera el símbolo de la soberanía comunitaria. Donde se encuentra esa bandera significa que ahí las únicas reglas que estructuran las relaciones entre las personas son las mismas reglas comunitarias, y ningún actor armado puede ingresar. Y si ustedes ven, pues es una comunidad, digamos, relativamente... No, así y así se hace. Perdón, y es una comunidad, digamos, relativamente bien organizada, precisamente como cuando ustedes ven, digamos, un poco la distribución de su casa comunal y demás. Pero esto, digamos, que les facilitó a ellos precisamente reclamar neutralidad frente a todos los actores armados. Y si uno lo pone en perspectiva del resultado que buscaban, fue una experiencia exitosa en un momento muy crítico de la violencia en Colombia, que fue lo que les permitió a ellos, digamos, permanecer en el territorio. Y quisiera, digamos, que destacar, esto tiene muchos matices, pero quisiera destacar un par de aprendizajes un poco para poner en perspectiva más amplia la experiencia. Y es que, si bien logran permanecer en el territorio, haberlo logrado tiene un precio, digamos, que en vidas humanas altísimo, ¿sí? Antes que lograra despegar esta iniciativa, hubo muchos muertos de la comunidad de por medio, ¿sí? Y eso, digamos, digamos, es un elemento relevante a tener en cuenta. De hecho, en 2005 hubo una masacre en la comunidad de Paz por parte de paramilitares, donde fueron asesinados campesinos. Y eso, digamos, un poco muestra los costos en vidas humanas que implican estos esfuerzos de resistencia civil en contextos altamente conflictivos. Y muy importante aún, en 2005 no había una disputa abierta en el territorio, ya había un control consolidado por parte de los grupos paramilitares en la zona, y pese a ello, precisamente fueron objeto por lo que representaban esta comunidad de paz. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es que estas prácticas de resistencia civil que surgen en momentos de crisis, lo que generaron fue una solución que eventualmente generó nuevos problemas. Fue una comunidad que se estructuró de manera, digamos, autorreferenciada,
sin ninguna posibilidad de ingreso del Estado, y el entorno fue transformándose, pero la estrategia permaneció siendo la misma. Y un poco cuando uno habla con personas que han tratado de llevar bienes públicos y llevar de alguna manera otro tipo de presencia del Estado en la región, pues se encuentra con una resistencia, y cuando uno mira esa comunidad de paz y la compara con otras comunidades, pues ve un rezago en términos de desarrollo social muy importante. Entonces, lo que quisiera destacar de esta iniciativa es que soluciones en el corto plazo muy valientes y muy profundas, en la medida en que permanecen en el tiempo, pueden tener algunas dificultades y costos no solamente humanos, sino también costos en desarrollo social importantes. La segunda experiencia que quiero contarles ya no es una experiencia en un lugar determinado, digamos, en una unidad territorial muy chiquita, sino que fue una apuesta también, digamos, muy reconocida en el país, que trató de transformar toda una región en Colombia. En Colombia tenemos una particularidad, y es que las divisiones político-administrativas no coinciden con las regiones culturalmente y socialmente definidas, ¿sí? Y esta es una región precisamente que tiene una gran cohesión cultural, pero que recoge, digamos que dinámicas de departamentos distintos. Y es la experiencia de una apuesta por transformar el territorio, y es la experiencia del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, que también surge en los momentos más críticos del conflicto armado colombiano, a mediados de la década de los 90. Ustedes ahí en el mapa de la izquierda, en el sombreado más oscuro, observan dónde se ubica este laboratorio, en esa subregión. Y alrededor de esa región ustedes ven otros laboratorios, precisamente porque esto fue una fuente de inspiración para que surgieran otros programas similares en distintos lugares del país. Y esto también pasó con la comunidad de paz de San José de Apartado. Se convierte en un modelo que comienza a expandirse a otros lugares, y esta experiencia también. Y a mano derecha es un poco para que ustedes se ubiquen, digamos, el número de municipios y el número de departamentos que recoge esta subregión, que es una subregión bastante grande. Es decir, aquí la escala era mucho mayor. Son 4 departamentos que tienen la particularidad que todos los municipios que recoge la subregión es, entre comillas, los municipios periféricos de cada uno de estos departamentos, que la sumatoria da lugar a esta subregión que se conoce en Colombia como el Magdalena Medio. Muy rápidamente, ¿cuál era el objetivo fundamental de esta iniciativa? Y fue una pregunta que se hizo en ese momento, las organizaciones sociales del territorio, pero también quienes estaban apoyando esa iniciativa. Esa iniciativa también fue apoyada en su momento por el CINEP y otros actores. Quizás ustedes habrán escuchado al padre Francisco de Rú, que estuvo a cargo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Él fue la persona que estuvo al frente de este primer ejercicio de Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, y como él lo expresó en su momento, la apuesta era responder a la pregunta de si era posible comenzar a construir la paz en medio del conflicto armado, porque nos íbamos a demorar mucho como país mientras el Estado y los grupos armados ilegales se iban a poner de acuerdo, pero eso no podía, digamos, que supeditar o subordinar los esfuerzos de la sociedad civil por encontrar alternativas al desarrollo. Y aquí toda esta iniciativa se construyó sobre una hipótesis muy distinta de la que observábamos para la comunidad de paz. Aquí la hipótesis era: existe violencia en la subregión del Magdalena Medio, no por ausencia de desarrollo, sino porque hay visiones de desarrollo cuyas diferencias se están tramitando de manera violenta. Y eso obedecía a que esta región era muy rica en recursos naturales, pero al mismo tiempo muy pobre en términos sociales. Entonces la hipótesis era precisamente: si tenemos múltiples visiones de desarrollo, y donde se trata de imponer de forma violenta una visión de desarrollo sobre los demás, la apuesta era construir visiones compartidas de desarrollo con todos los actores, contrario a lo que sucedió con la comunidad de paz. Aquí la apuesta era incluir a todos los actores, y por lo tanto involucró distintas organizaciones de índole comunitario, sociales, especialmente sindicatos. La Unión Sindical Obrera
es muy fuerte en esa región. También involucró actores estatales y actores internacionales como el Banco Mundial, que dio un recurso muy importante para que este laboratorio de paz arrancara. Y el Estado sirvió como un intermediario que recibió el dinero y a través del Estado llegó este dinero a esta iniciativa del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. Este laboratorio de paz, como les decía, se conforma en los 90, todavía está en marcha. Y hay muchas preguntas, pero si uno dijera cuál fue el resultado más significativo, fue haber implementado esa estrategia que está ahí, que les menciono, fue una estrategia que se llama núcleo de pobladores. Básicamente la premisa era, en la medida en que hay visiones distintas del desarrollo, vamos a promover la participación de múltiples actores para que puedan descubrir proyectos de desarrollo articulados, y eso requería una formación muy importante a los liderazgos sociales para que tuvieran capacidad de dar estas discusiones en su territorio. Y esa fue la estrategia dominante de este laboratorio de paz, los núcleos de pobladores bajo esta premisa de la participación. Los resultados, por supuesto, pueden ser matizados, no acabó con la violencia, no acabó con las condiciones estructurales de exclusión que permitían la reproducción de la violencia, pero hubo un elemento muy importante y es que generó toda una nueva generación de liderazgos sociales en la región, que ya está llegando casi que a una tercera generación. Y lo importante es que fueron liderazgos sociales que comenzaron a desarrollar sus actividades más allá del umbral de la supervivencia. Aquí la lógica no era cómo resisto y aguanto en el territorio, sino cómo promuevo búsquedas de vida digna en el territorio, en diálogo con otros actores, y si eso implicaba hablar con el comandante paramilitar que tenía control en una zona, se hacía, y se hacían esas búsquedas. Los aprendizajes fueron varios, pero aquí yo creo que lecciones aprendidas de esta iniciativa es que tuvo una altísima dependencia de recursos externos y de cooperación internacional, y una muy débil articulación con los gobiernos locales de la subregión. Y esto comprometió precisamente la sostenibilidad, y en su momento lo que hizo fue generar casi que una institucionalidad paralela, donde el laboratorio de paz del Magdalena Medio a veces tenía mayores recursos que las mismas administraciones locales, y eso generaba también una serie de dinámicas distintas en el territorio. Perdóname, Víctor, te interrumpo. ¿Quedan 2 minutos? Listo. Gracias. Bien, entonces en estos 2 minuticos voy a dejar solamente titulares. Hemos hablado entonces de iniciativas que requieren una acción intencionada entre múltiples actores. Esta tercera experiencia me parece interesante porque es una práctica descentralizada que surge espontáneamente, y es la adopción de muertos ajenos. Colombia tiene una característica, y es que el número de víctimas por desaparición es altísimo, porque hubo un momento en el conflicto donde los grupos armados no podían dejar contar todos los muertos que producían, entonces comenzaron a desaparecer sistemáticamente a sus víctimas. Y un montón de familias se quedaron sin saber qué había pasado con sus familiares, y esta es una práctica que se ha, digamos, evidenciado en distintos lugares del país que no tienen relación entre sí, y esto es muy interesante, y es que familias que tienen víctimas desaparecidos han encontrado en otras víctimas o en otros cuerpos sin identificar la posibilidad de adoptar un muerto, y por esa vía restaurar de alguna manera el sentido de sus vidas y el impacto que ha tenido la desaparición de su ser querido. Estas son dos citas de una de esas víctimas. Ahí les dejo una crónica muy interesante que salió publicada en El País, y que habla un poco de eso, de cómo cuida digamos, a este muchacho, le pone un nombre, pero además de eso le piden milagros para que puedan salir adelante. Y eso es algo que como les decía, se ha observado en distintos lugares, especialmente en zonas ribereñas, donde iban a parar una buena parte de estos muertos que arrojaban a los ríos. Finalmente, ya de manera, digamos, breve para terminar, la experiencia y el éxito, entre comillas, de Medellín. Seguramente cuando se ve el caso colombiano, Medellín siempre se presenta como un caso de éxito. En los 90 tenía una tasa de homicidio de 3 dígitos, por ejemplo, en 1991 tuvo una tasa de homicidio de 395 por 100.000 habitantes. Esas son un poco la evolución de los homicidios en la ciudad.
Y lo que quería simplemente mostrar es que allí la estrategia involucró actores del gobierno local, de la sociedad civil, de las ONGs, de organizaciones barriales, pero también de las organizaciones criminales que operan en el territorio. Y ahí un poco la estrategia fue cómo llegar a acuerdos para contener la violencia y bajar los indicadores del homicidio en la ciudad. Y lo que se generó a partir de eso fue una sofisticación del crimen organizado que no existe en ningún otro lugar del país y me atrevería a decir en ninguna otra, en ningún otro país que tenga características similares de violencia, ¿sí? Solamente para darles un ejemplo, el microtráfico está tan regulado en Medellín que tiene precios de referencia, ¿sí? Hay una olla donde se compran todas las drogas, una olla es el lugar donde la gente va a comprar drogas y es allá el barrio Antioquia. Entonces, cuando se desordena el microtráfico, porque hay unos grupos que ponen valores más altos a la mercancía, todo el mundo mira a barrio Antioquia a ver a cómo está el gramo en barrio Antioquia y automáticamente digamos, nivelan los precios para que no hayan grupos criminales que estén cobrando por encima del precio de referencia. Y eso lo menciono porque hoy el problema con Medellín es que la gente no quiere o no ve con buenos ojos la posibilidad de que estas organizaciones entreguen las armas o se desmovilicen o se sometan a la justicia porque se corre el riesgo de desordenar el crimen. Y como lo mencionaba Luis hace un momento, la violencia se produce cuando el crimen se desorganiza. Y ese es el gran riesgo. Entonces, ese es como el caso de éxito de Medellín, ha sido reducir indicadores de homicidio, pero el precio que ha pagado es una altísima sofisticación del gobierno de los criminales. Ahí en el mapa simplemente están referenciados los combos, que son grupos de jóvenes que controlan barrios y a veces cuadras específicas de las comunas y que están supremamente estructurados en cuanto a las reglas de comportamiento que imponen y que a veces las mismas comunidades les demandan. Para terminar, entonces, un poco cuáles son las moralejas de estas iniciativas. Estas iniciativas creo que siempre invitan a pensar alrededor de tres tensiones fundamentales, especialmente desde la perspectiva de las personas y organizaciones interesadas en promover y acompañarlas. La primera es una tensión entre temporalidades, y es que las soluciones en crisis no deben ser permanentes, y este me parece que es importante para el caso ecuatoriano. Ante un pico de violencia pueden salir estrategias para solucionar o para navegar esa coyuntura, pero si permanecen en el tiempo pueden generar problemas más adelante. Les comentaba el caso de Medellín, les comentaba el caso de la comunidad de San José Apartado. El segundo es la tensión entre alcance y éxito. En Colombia es muy particular porque tenemos muchísimas iniciativas exitosas en el nivel micro, pero que no tienen impactos agregados en el nivel macro. Y eso nos lleva a una pregunta interesante y es precisamente la escalabilidad de las experiencias. Les mencionaba, por ejemplo, que la comunidad de paz de San José de Portado inspiró un montón de comunidades de paz y comenzaron a surgir, no con el mismo éxito. Los laboratorios de paz comenzaron a implementarse en otras regiones, no con el mismo éxito. Y no tiene que ver solamente con copiar una plantilla, sino porque no hemos sido suficientemente conscientes en buscar la escalabilidad. Finalmente, una última tensión, y es una tensión permanente entre nuestros supuestos y la realidad, ¿no? Todas estas iniciativas vimos que fueron altamente relacionales y es muy importante algo y es comenzar a incluir una perspectiva de mejora incremental. Vamos, el peor enemigo de las iniciativas de paz son las apuestas maximalistas por las condiciones tan adversas donde operan. Y hay un elemento muy importante y es que en Colombia, también por las mismas dinámicas de cooperación internacional, hay una presión muy fuerte por no visibilizar los errores que se cometen en las intervenciones y sobre todo los errores que las mismas comunidades a veces cometen en su esfuerzo por resistir a la violencia. Y eso tiene implicaciones precisamente en que hemos romantizado mucho la resistencia civil en Colombia y eso no nos ha permitido estudiar más sistemáticamente los costos ocultos de la resistencia en términos de salud mental, en términos incluso de relacionamiento entre múltiples actores que coexisten en un territorio. Digamos que con estos elementos, muy abuelo del pájaro,
traté un poco como de ilustrarles algunas iniciativas y derivar de ellas tensiones que espero pues sean de alguna relevancia para las conversaciones que ustedes desarrollan en el grupo. Muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias. Ahora creo que podemos dar un tiempecito para comentarios o preguntas. Si las personas tienen preguntas para los dos ponentes o comentarios, preguntas sobre la situación en Ecuador, am, pueden alzar la mano. ¿Belén? Sí. Darren, tal vez no sé si podemos leer algunas de las preguntas que están en los comentarios. Por supuesto. Tenemos una pregunta de Mireya que dice, ¿cuál es la opinión de sociedades como la colombiana que se legalicen las drogas, dado que es el narcotráfico es el principal generador de la violencia? No sé, quizás Luis Carlos, usted tiene una... O sea, bueno, sobre la sociedad colombiana no podría hablar porque conozco menos, pero creo que en términos generales es una de las políticas. A ver, yo lo que diría es así. En América Latina falta discutir una política frente a las drogas. Lo que hemos estado es vinculados a una constante disputa por la forma como contenemos o enfrentamos al narcotráfico, pero no hay una discusión en torno a las políticas de drogas. Y creo que eso ha debilitado mucho las capacidades estratégicas de los estados. Algunas iniciativas han habido, en el caso de Uruguay, por ejemplo, en el caso de Portugal, por ejemplo, que han generado resultados interesantes y que obviamente también han generado problemas. Pero creo que también pasa por el tema de entender la vinculación que existe ya no solo con el narcotráfico, con la cocaína, sino sobre todo con el problema de la adicción como salud pública. Y ahí me parece que juega un rol central, porque si no ocurre migración de narcóticos nada más. Lo que pasa en Estados Unidos, que ahora el fentanilo se ha convertido en el principal narcótico, en la principal droga para el consumo. Entonces, yo creo que es fundamental discutir una política de drogas. Ese es un debate que hay que darlo. Y lo que ocurre en el Ecuador es que ante esta violencia tan atroz, claro, el margen para discutir una política de drogas parece que es pequeño, pero creo que también hay cómo hacer estrategias de intervención, más aún con estas experiencias que nos acaba de compartir Víctor sobre los laboratorios de paz. Sí, al respecto, digamos, precisamente en línea de lo que dice Luis, digamos que para responderte esa pregunta, siempre ha estado la conversación acerca de la necesidad de superar el prohibicionismo alrededor del tratamiento de las drogas, porque sabemos que eso es un factor que genera la oportunidad para que actores privados y violentos regulen mercados que el Estado no tiene capacidad de regular, ¿no? Entonces es como un primer elemento que sabemos que hay un problema ahí, pero tenemos un gran reto y es cómo materializamos la regulación de las drogas, ¿sí? Porque no necesariamente eso tiene que ver con los grandes intereses, sino también con unas dinámicas a nivel micro que se van generando alrededor de estas economías que no necesariamente son vistas de manera ilegal o ilícita por las personas eh, que están involucradas en ella. Es decir, las economías ilícitas son mucho más que un actor enriqueciéndose, ¿sí? Y ejerciendo violencia. Hay un montón de elementos del nivel micro que son importantes de contemplar al momento de avanzar en una regulación. Les pongo un ejemplo muy práctico, las comunidades indígenas del Cauca
están avanzando con una propuesta de regulación de la marihuana. Ahí se concentra una buena parte de los cultivos de marihuana y tienen dos fuertes opositores de una propuesta de regulación. Uno, las personas comerciantes que tienen una industria gigantesca con la importación de bombillos de la China, ¿sí? Que son los que usan precisamente en los cultivos y en los invernaderos. Y dos, las entidades financieras, no necesariamente bancos, pero por donde circula una buena parte del dinero que se deriva de la comercialización de la marihuana, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando uno trata de materializar esto, es decir, todos sabemos que tenemos que legalizar las drogas, porque eso va a reducir la posibilidad de violencia, pero eso se encuentra con un montón de problemas, no solamente a nivel global, sino también a nivel micro, que son muy difíciles de resolver, y eso es lo que está enfrentando este gobierno, o el gobierno actual, que tiene, digamos, una apuesta más o menos consistente y tiene una voluntad de generar otras formas de abordar el tema de las economías ilícitas. Pero entonces, un poco para volver a la pregunta, está claro que ese es uno de los problemas, pero no está claro cómo operacionalizar esa regulación. Y además porque, como lo dice también Luis, eso también tiene que ver con el producto que se quiera regular, ¿no? Porque también implica una economía política muy distinta. ¿Sí? La economía de la coca es muy distinta a la economía de la cocaína, que es ya la transformación de la hoja de coca, que a su vez es distinta a la marihuana, y que por supuesto eso, si sale bien, puede disminuir la violencia, pero en el caso colombiano también es importante tener en cuenta que hay muchas otras economías ilícitas que no tienen que ver necesariamente con las drogas. La deforestación, la comercialización de madera, la extracción de oro. Entonces hay toda una serie, digamos, de otras economías que también generan violencia y que ante un escenario donde se regule con éxito distintos mercados de drogas, pues va a continuar ahí también una dinámica de violencia importante. Pregunto si Joshua Ledesma está allí. Yo veo que él tiene 3 preguntas. Quizás por interés de tiempo puede hacerle una pregunta, una de esas preguntas. Am, ¿Está ahí Joshua? Hola, sí, bueno, primero que gusto y gracias por las charlas. No sé si tal vez Luis pudiste revisar las preguntas. No se me ocurre de qué manera les puedo sintetizar, pero una sola respuesta creo que bastaría eh, a estas dudas que tengo. No se me ocurre cómo sintetizarlas. Creo que son 3 puntos importantes que se me ocurren, pero si tú puedes darnos una respuesta, estaría agradecido. Gracias. Claro, muchas gracias. Estaba leyéndoles ahorita. Bueno, dices, ¿cómo pasó Ecuador de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a ser el más peligroso? Tomando en cuenta la trayectoria del gobierno de Correa de casos de corrupción, se me hace difícil pensar que es un cambio tan drástico sin que haya una apertura previa. Efectivamente fue así. La literatura, sobre todo en el caso de México, hay un trabajo que se publicó en el 2020 de Guillermo Trejó y Sandra Ley, donde ellos hacen una explicación de la lógica política de la violencia criminal en México y cuál es el postulado que ellos plantean teóricamente y que lo prueban empíricamente. Ellos dicen que los regímenes que tienen liderazgos autoritarios y constituyen un régimen político autoritario, necesariamente deben desarrollar zonas grises de criminalidad para tener agentes estatales, sobre todo en los aparatos de seguridad, que les blinden, que les garanticen la estabilidad, neutralizando opositores, persiguiendo a los disidentes y a cambio les dan impunidad a estos agentes de esta zona gris de criminalidad. Y así ellos participan no solo de los actos que quiere el poder, sino también que pueden crear estas redes de protección extorsiva del Estado. Mucho de eso ocurrió sobre todo a partir del año 2012, cuando se producen después de 3 coyunturas críticas en el caso ecuatoriano. Primero, el ataque de las tropas colombianas a un campamento de las FARC en Angostura, marzo del 2008, lo que produce que el gobierno de Correa rompa la confianza con los sistemas de inteligencia y le da la
oportunidad para reconfigurar todo el sistema de inteligencia del Ecuador, creando la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Servicio de Protección Presidencial y dos instancias más que le blindan. Segunda coyuntura, el caso del 30 de septiembre del 2010, una insubordinación policial que ocurrió en el regimiento Quito, en la ciudad de Quito, y que le dio la oportunidad a Correa para quitarle todo tipo de autonomía a la policía. Y en 2011 crea el Ministerio del Interior y le subordina totalmente a la policía. Lo que hace es que le convierte al ministro del Interior en el que dirigía prácticamente todas las políticas. Esto produce escándalos de corrupción y de criminalidad interna muy fuertes. El más evidente se da en el 2015, cuando sale a la luz que el comandante de la policía era parte de una red de tráfico de pases policiales. Es decir, alguien que era asignado a Esmeraldas, pero no quería irse a Esmeraldas porque su familia estaba en Machala, pagaba 1.000, 2.000, 3.000 dólares para quedarse. Eso movió más de 6 millones de dólares, más de 1.372 pases policiales, pero finalmente fueron juzgados 20 policías o 20 oficiales, digamos, y todos le echaron a la culpa a un subteniente que supuestamente trabajaba para el ministerio, que obviamente fugó. Entonces, ese es el segundo. Y la tercera coyuntura crítica es que en el 2011 se hace una consulta popular en el Ecuador para que el gobierno pueda hacer una reforma judicial, alegando de que había una gran violencia, de que había gran inseguridad. A partir de eso, el gobierno logra cambiar las cortes superiores, logra tener influencia en la función judicial. Entonces, en el 2012 empieza un poco a esta zona gris de criminalidad que facilita que muchos de los que participan en ella generen estos vínculos con organizaciones criminales de narcotráfico. Y hay varios casos. Para darles un caso que es absolutamente abrumador. En 2012 se reforma el reglamento en 2011, perdón, se reforma el reglamento de la valija diplomática. Todos entendemos que una valija diplomática es un maletín para llevar documentos de un país a otro. Bueno, en el Ecuador se reformó el reglamento para permitir llevar cualquier cantidad de maletas a nombre de valija diplomática. Eso pasó en octubre del 2011. Perdón, Luis Carlos, está silenciado. Ah, perdón, ya, ahora sí. Decía yo Adelante. de la valija diplomática, que es el caso más increíble, difícil de creer, pero que es parte del realismo mágico criminal. En 2011 se reforma el reglamento de la valija diplomática para que no lleven un maletín, sino varias cajas a nombre de la valija diplomática. Eso pasó en octubre del 2011 más o menos. Y en febrero del 2012, en Milán, descubren una valija que venía como valija diplomática con más de 40 kilos de cocaína. Les meten presos a los que venían trayendo eso, que supuestamente era un grupo artístico, cultural. Entonces, ese tipo de implicaciones político-criminales no se pueden entender sino a partir de esta existencia de esta zona gris de criminalidad. Decías tú de la guerra de cuarta generación. Para terminar diciendo esto, es obvio que también hay un contexto geopolítico en el caso ecuatoriano. Ahí la presencia de una asesoría de Estados Unidos desde el 2018 que vuelve con fuerza. Hay compromisos del gobierno ecuatoriano con el Pentágono que ya se han suscrito y que están entrando en implementación. Y es evidente que la presencia de Estados Unidos en Perú desde el año anterior, con tropas, asesores del Pentágono, etcétera, es parte de una nueva visión regional de Estados Unidos frente a América Latina, que tiene que ver con la necesidad de intervenir en aquellos países que desde su perspectiva pueden estar inestables y esa intervención puede obviamente catapultar estas lógicas de militarización. En el caso de peruano, vimos en las protestas recientes más de 60, cerca de 100 muertos. Y aquí en el caso ecuatoriano estamos empezando a experimentar lo que el propio presidente Guillermo Lasso denominó el Plan Ecuador, una especie híbrida entre Plan Colombia y Iniciativa Mérida. Y lo que genera realmente una preocupación distinta porque muestra una lógica y una dinámica distinta también de Estados Unidos en medio de esta gran confrontación geopolítica con China y que está convulsionando también la propia Europa. Y termino diciendo respecto a lo de pedir paz, si es prudente pedir paz en estos contextos. Yo creo que lo prudente es cómo nos implicamos. Y aquí aprovecho para contestar la otra pregunta que me hacían sobre cuál es el rol de la academia. Yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales. La primera
que es fundamental, es prioritario entrar a estos debates y formar capacidades civiles que puedan entrar a debatir en estos temas. Fíjense en que nosotros en la Universidad Central estamos ya por poner en práctica un programa de especialización en análisis y transformación de conflictos sociopolíticos. Y cuando hicimos el estudio de pertinencia, nos dimos cuenta que en el Ecuador apenas hay 8 programas de posgrado en estudios de paz y conflicto. En Colombia hay muchos más, son como 27, alguna cosa así. Pero sin embargo siguen siendo pocos. A pesar de la violencia y la conflictividad de nuestros países, formamos muy poco en estas áreas. Entonces yo creo que una de las tareas centrales es entrar a discutir más estudios de paz y conflicto. Y la segunda tarea central es abocarnos a una comprensión sin sesgos o mejor dicho, sin apasionamientos ideológicos. Todos podemos seguir teniendo ideologías y criterios y sesgos, pero sin apasionamientos. Y uno de los graves problemas que tuvimos en el país es que los previos 4 años, este era un debate si este es un problema de correístas o anticorreístas. Y lo que ya vamos entendiendo, gracias a estos procesos de investigación, es que esto rebasa muchísimo esos clivajes y esas polarizaciones políticas. Cierro ahí, gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. La última pregunta de Stefan Bruck, que dio una presentación para nuestra red en octubre. Él dice, felicitaciones por las intervenciones de Luis y Víctor. Según la situación actual, la problemática macro pareciera estar fuera de las manos del común, de los ciudadanos, y pareciera que dependemos de las políticas actuales. Pero que hablan solo de violencia contra violencia. Según la experiencia colombiana, ¿pueden estas experiencias locales o de participación social ser una alternativa valedera? La organización y defensa local podrían apoyar en algo al problema, por ejemplo, con este microcomercio. Bueno, para abordarla rápidamente la pregunta de Estefan, es decir, si uno en Colombia hiciera el ejercicio del contrafáctico y es que nos imagináramos que el conflicto armado se hubiese desarrollado sin estas iniciativas, creo que hubiéramos estado en el peor escenario posible, ¿sí? En términos de garantías y de respeto a los derechos humanos. Entonces yo diría enfáticamente esto puede servir siempre y cuando también se reconozca en qué contextos están operando. Y como lo mencionaba ahorita Luis, acá hay un elemento fundamental que vincula directamente a la academia o a quienes nos interesa estudiar esto desde una perspectiva más analítica, y es poderle dar las herramientas también legales y las capacidades que necesita la gente de acuerdo a las circunstancias que vive. Porque también, digamos, hay muchas experiencias de un esfuerzo por generar capacidades que no responden a las necesidades de las personas. Y algo que ha sucedido en Colombia es que ha habido una, entre comillas, como una profesionalización de los liderazgos sociales que tienen un altísimo conocimiento del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, y que tienen una capacidad muy grande de generar discusiones y debates en, digamos, condiciones de tú a tú con grandes expertos del Estado, incluso los mismos abogados de la fuerza pública. Y eso me parece que es muy significativo. Y esas son, creo que, las herramientas que a veces se nos escapan por tratar de dar como, y eso implica más un reto pedagógico, y es aterrizar todos estos conceptos, digamos, del derecho internacional que están por allá tan arriba, y aterrizarlos a las prácticas concretas. Pero esto para decir, yo creo que hay que leer el contexto, hay que entender que además estas organizaciones que menciona Luis en su contexto responden a unos intereses y unas dinámicas diferentes también a las que hemos encontrado en Colombia, y que de hecho Colombia también está haciendo una transición hacia unas insurgencias criminales, como lo llaman algunos autores, y eso también tiene implicaciones en la necesidad de adaptar los repertorios de resistencia y de búsqueda de paz de las comunidades. Pero aún así yo creo que es muy importante, especialmente en materia de respeto a los derechos humanos y de contención de que la respuesta del Estado no se
incline hacia un estado de excepción que se vuelva permanente, ¿sí? En Colombia ha habido muchas experiencias de una intención de darle todas las prerrogativas a la fuerza pública para que, entre comillas, ataque a estas organizaciones criminales, y ha habido, gracias a la presión de la sociedad civil, bloqueos a esas iniciativas. Y además de eso, Colombia es gracias a la presión de la sociedad civil que tiene unos estándares muy altos en temas de justicia transicional, acceso a la verdad, a la reparación y a garantías de no repetición. Que los resultados no son satisfactorios es verdad, pero esto ha sido resultado precisamente de una presión desde abajo que, si no hubiese existido, aquí muy seguramente hubiéramos llegado a una solución de una amnistía de perdón y olvido, donde quedaban más de 9 millones de personas sin saber qué pasó con sus seres queridos, y más de varias, digamos, decenas y millones de personas sin tener oportunidades de reparación por el daño que les han ocasionado. Entonces creo que sí es un elemento importante comenzar a pensar eso de manera contextualizada y ajustada a las necesidades particulares, en este caso, de la situación que vive Ecuador. Yo quisiera solo ahí decir tres cosas fundamentales. La primera, que me parece que es fundamental entender que en la dinámica de la violencia juega mucho la ocupación de espacios políticos. La movilización de opinión es una forma de participación. Entonces, lo primero que deberíamos entender en el caso ecuatoriano, que estamos empezando esta vorágine de violencia que Colombia nos lleva ya años, es que mientras más más cedamos espacio público, la sociedad civil, los sectores comunitarios, los actores sociales, más fácil se va a reproducir la violencia, sea del Estado y sea desde los sectores criminales. Entonces, por eso es fundamental no perder la capacidad de participar colectivamente en todas estas iniciativas. Una primera forma en el caso ecuatoriano es dándole voz a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Esta es la primera tarea que debemos hacer. Por eso celebré tanto cuando hace ya algunos meses se creó la Asociación de Familiares de Víctimas de las Masacres Carcelarias y un observatorio de las prisiones, porque han comenzado a darle voz precisamente a los que están padeciendo eso. Yo creo que ahora es momento de impulsar eso desde los distintos sectores. Y la segunda cosa fundamental que les compartí ahorita en una entrevista es tenemos que ser muy cuidadosos y críticos con no comprar el etos militar, que ahora se vuelve una normalización moral en la sociedad. Y ya tenemos publicidad muy bien armada desde el Comando Conjunto, en el caso ecuatoriano del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde están trabajando ellos con la consigna de yo quiero ser militar. Ponte la bandera del Ecuador, ponte la camiseta ecuatoriana y si no tienes, escríbete en la mano, yo quiero ser militar es lo mejor. Es decir, estamos convirtiendo al país, estamos en un proceso de militarización de la sociedad. O sea, donde ya no entramos a debatir los problemas sociales, sino que entramos a tomar posturas entre buenos y malos, porque el militar no procesa políticas públicas, el militar neutraliza y elimina amenazas, que aquí en el Ecuador están categorizadas como terroristas. Entonces ya no estamos persiguiendo a delincuentes, sino neutralizando a terroristas. Entonces, ese etos militar que tiene una antropología muy fuerte, debe ser muy cuestionado, sobre todo en los ámbitos académicos. Y la tercera cosa con la que cierro, es fundamental distinguir lo ilícito de lo ilegítimo socialmente. Porque muchas veces creemos que porque algo está prohibido por la ley, como por ejemplo consumir narcóticos, eso es ilegítimo en los ámbitos sociales. Y lo que estamos dejando de entender es precisamente esta sociología de la demanda de bienes ilícitos. En el mundo de los sectores urbanos marginales, periféricos y la ruralidad inclusive, muchas veces acceden a comprar cosas de contrabando o cosas robadas, no porque les guste delinquir, sino porque es legítimo en ese espacio hacerlo para poder acceder a ciertos espacios, a ciertos bienes, a ciertos servicios inclusive. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es fundamental pensar en qué futuros, qué horizontes de futuro individual estamos dotándole como país también a los adolescentes y a los jóvenes. En el caso ecuatoriano, hay cerca de 700,000 jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Apenas del 18.4% de la juventud está escolarizada en algún sistema educativo.
Entonces es evidente que tenemos un ejército de juventud que no está teniendo ningún horizonte de futuro y es fácil presa de cualquier tipo de lógicas de acumulación criminal como las que estamos observando. Eso nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias, profesor Luis Carlos, profesor Víctor Andrés. Para nosotros, como ecuatorianos, creo que uno de los comentarios que nos dice Estefan es que eh, estamos viendo es que el miedo nos encierra y que no da paso a los escenarios de participación. Y como académicos, como sociedad civil, la pregunta es cómo nos involucramos. Primero necesitamos tener este entendimiento sin apasionamientos político-partidistas, sino intentar comprender toda la situación en su complejo. Gracias a Pegasus Internacional por darnos el soporte. Nosotros somos una red llamada Pegasus. Paz, salud global y sustentabilidad. Son los tres temas que maneja esta red y tan importantes ahora. Aquí hemos puesto, si usted quiere enterarse más de nuestros webinares, actividades, hacemos también propuestas de investigación, colaboramos juntos. Esta es una red que forma un tejido en estos temas. Así que si usted quiere seguir, le comprometemos igual, les comprometemos a aprender más, tal vez los contactos de los profesores. Esto es como ir tejiendo, ir conociendo e involucrarnos. El miedo no nos puede paralizar. Muchísimas gracias. Adelante, Darren. Gracias a todos por asistir y especialmente queremos agradecer a Víctor y Luis por dar esas presentaciones y por compartir su conocimiento y experiencia. Y ahora vamos a concluir. Les deseo a todos unas buenas noches. Sí, solamente decir que el último viernes de cada mes vamos a generar para el grupo de Ecuador este tipo de actividades y les estaremos convocando por los mismos medios que hoy les comunicamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias también.